Pasaba justo de casualidad y siempre es bienvenido, él lo sabe, porque era mi ex compañero, Julián Guarino. Bienvenido, Juli, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo ¿Qué estás? decís? Bueno, un gusto siempre estar acá, ¿eh? Contame un poco, ¿qué pasó? ¿Por qué bajó el dólar hoy? Bueno, a ver, había que decir que en función de lo que dijo ayer a última hora el ministro de Economía, la expectativa era justamente esto. Es decir, el elemento que hoy tenemos es una confirmación de lo que ayer ya se esbozaba a última hora del día, que es un conjunto de herramientas, algunas vinculadas a la sanción de carácter económico, también al mismo tiempo relacionado con lo que son especulaciones, operaciones que están por afuera de mercado, el tema de los allanamientos. Me parece que hubo un mensaje muy claro por parte del gobierno nacional de que no se iba a permitir este tipo de operaciones que están al costado de la ley, que son totalmente irregulares. Entonces, por ese lado, eso, es decir, hubo una retracción en términos de las operaciones que se hicieron en el mercado informal de cambios. Le quitaste liquidez a ese mercado, bueno, tenés una retracción. Pero sobre todo lo que hubo fue una acción directa del gobierno a través de los mercados financieros, los dólares financieros, las dos variantes, el contado con liquidación y el dólar MEP. ¿Por qué son importantes? Explicamos, los dólares para, resumo, porque yo lo aprendí de vos, que utilizan los empresarios para sacar los dólares, el dinero fuera del país, por ejemplo. Convertir acá también. Porque no todo el mundo lo sabe. El MEP acá, el CCL, el contado con liquidación afuera. Tienen más profundidad, se hacen más negocios, por ende... ¿Eso arrastró al dólar blue? Claro, por supuesto, exactamente. Eso, es decir, el mercado del dólar blue es mucho más restringido y entonces copia, si querés, el movimiento de esos otros mercados, a veces con una diferencia de un día. Ayer, si vos te fijabas, ya el dólar MEP había cerrado mucho más abajo que el dólar blue. Por ende, la expectativa era que hoy se acomodase también el blue hacia abajo, que fue lo que finalmente pasó. Creo que hay dos elementos para analizar acá. Uno, de corto plazo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, tenés una caída, ¿puede haber algún rebote? Bueno, probablemente puede haber algún rebote en los próximos días. Es decir, acá estamos en una dinámica muy cortita de mercado. El gobierno interviene, baja el tipo de cambio. El gobierno se retira, hay que ver si la cantidad de operaciones, de la cantidad de pesos que va buscando ese mercado nuevamente, no terminan situándolo un poquito más arriba. Juli, te pregunto algo también concreto. A ver, porque a veces cuando se habla del blue, algunos dicen, no, pero es un mercado minoritario, es el ilegal, no debería importar. No hay traslado a precios. Hay traslado a precios. Sí, por supuesto. De hecho, lo estamos viendo. Y siempre hay un traslado a precios. Porque ¿cuál es la dinámica, Dani? La dinámica es la siguiente. Vos tenías primero, al principio de todo, en épocas casi remotas, un gobierno nacional que tenía una ventanilla, decía Banco Central de la República Argentina, le vendía dólares a todos. Después empezó a cerrar esa ventanilla, cada vez más chiquita. Ahora directamente uno podría decir, bueno, hay restricciones de carácter monetario y cambiario que hacen que no todo el mundo pueda acceder a ese dólar que cotiza 220 y pico de pesos. Entonces, ¿cuál es la resultante de eso? Que cada vez hay más demanda en esos otros mercados, en el financiero por un lado y en el blue por otro. Entonces terminan convalidándose ese tipo de medidas para tener un parámetro un poco de lo que son los precios de reposición que tienen los comerciantes. Es decir, si yo vendo una herramienta y eso tiene un componente importado o es totalmente importado, se toma una parte de ese valor como parte de ese precio final. Eso obviamente sigue tallando muy fuerte. ¿Qué hay de contexto? Porque esto es importantísimo. Bueno, lo que hay es una sequía, es decir, tenés menos oferta de dólares a nivel local durante todo el año. Esto no es un factor estacional, esto pasa durante todo el año. Y entonces menos dólares, más pesos, porque finalmente lo que vos tenés es una dinámica permanente donde se emiten pesos para financiar el gasto. Por ahí no se emiten tantos como antes, pero igual se emite. Entonces, más pesos que van a presionar un dólar que cada vez es más escaso, tenés una resultante de un tipo de cambio que va a ir trasladándose. Y lo otro es el impacto sobre la inflación que vos decías, y en función de eso, bueno, obviamente, si yo tengo una inflación por encima de los 7% mensual, eso genera expectativas, las expectativas después terminan de alguna manera transformándose en que, bueno, en distintas cuestiones, remarcaciones por un lado, pero también mayor demanda para los dólares disponibles. Claro. Bueno, ahora vamos a hablar del viaje de Massa, de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Lo hacemos con NASA en un ratito ya. Y qué pasa con el acuerdo, con el fondo, el aval del fondo en el día de ayer y todo lo que es importante contar por estas horas. Gracias, Juli. No, muchísimas gracias. Bienvenido siempre. Venite un día, venite, tomamos un mate, un café, algo, no sé. Acá estamos. Bueno, gracias.